Hola, ¿qué tal? Soy Conchita García, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Bienvenidos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, estamos con la licenciada en Psicología, Teresita García Adame, que ella es directora general de Corame y bueno, pues nos ha hecho el favor de venir varias veces a este programa, así es que bienvenida, Teresita. No, el favor te lo debo yo a ti por permitirme estar cerca de tu auditorio. Conchita, muchas gracias. No, y pues agradecerte porque hoy vamos a platicar pues un tema interesante que es el coaching para padres, que tienes por ahí todo un diplomado para esta parte de los papás, que pues bien decimos, ¿verdad? Nadie nos enseña a ser padres y vamos haciendo lo que podemos durante el crecimiento de nuestros hijos y bueno, a veces no es lo mejor o no es lo más favorable, siempre con la mejor intención y con todo el amor, pero pues muchas veces sí necesitamos como esa guía, ¿no? De qué hacer. Y creo que el coaching para padres nos ayuda mucho a pues entender y encontrar, yo creo que como papás, lo que nosotros queremos para nuestros hijos y para nuestra familia, ¿no? No es como una receta que nos vas a dar y que dices, bueno, pues le haces así y así y así y vas a tener este producto, sino es algo que va a ser pues de cada familia, ¿no? Dependiendo de cada familia, de lo que quiere cada familia, de cómo está conformada la familia. Entonces, me parece muy interesante porque va a responder pues a las necesidades de cualquier familia que tengamos en los colegios, ¿no? Fíjate, Conchita, qué interesante. Ahorita escuchándote, hay como premisas o paradigmas que los tenemos muy arraigados, ¿no? El hecho de que nadie nos enseña a ser padres. Y yo difiero, nuestros hijos nos enseñan a ser padres. Bueno, sí. La intención está en querer aprender a ser padres. A partir de ahí, cuando yo soy aprendiz, entonces me asumo que ignoro algo y a partir de ahí puedo construir algo. Entonces, sí, es un hecho que nuestros hijos no vienen con instructivo. Sin embargo, tendría que ponerme cuál es mi pilar, qué es lo que realmente me motiva para ser padre o madre. Teniendo claro que la maternidad y paternidad, Conchita, no sé si compartes conmigo, tiene que estar realmente arraigada en el entusiasmo. La maternidad y paternidad es un acto de fe y es un acto de voluntad. Bajo esta premisa, no es que sea más fácil o menos complicado, pero sí empieza a ser más disfrutable. Ese es un trabajo que los padres hoy en día, tú que trabajas con muchos padres, pareciera que la maternidad y paternidad es algo que se sufre, donde yo tengo que lamentarme y qué complejo y qué difícil. Bajo esta premisa hago mi lenguaje como una realidad, es un paradigma equivocado. La maternidad y paternidad para mí es el principio de un trabajo activo que sé cuándo inicia, pero no cuándo finaliza. Teniendo claro que cada momento tiene su momento estratégico, oportuno de crecimiento. Sí, aquí más bien es la incertidumbre, ¿no? De no saber cómo actuar desde que nacen, ¿no? Desde que nacen todo te da miedo, no sabes si lo estás haciendo bien, no lo quieres hacer mal. Y conforme van creciendo los hijos, pues se te van poniendo muchas disyuntivas, bueno, lo dejo, no lo dejo, le permito o no le permito, en este momento lo regaño o no lo regaño. Entonces, todo ese tipo de cuestiones es a las que yo me refiero y a veces repetimos el patrón que tenemos de nuestros papás, ¿no? Bueno, mi mamá pues no nos dejaba, entonces pues yo no los dejo, ¿no? O mi mamá les decía esto, pues ahora yo, inconscientemente, porque hay muchas cosas que no nos gustan, yo tengo muchas cosas que no me gustaban y sin embargo las repetí con mis hijos. A pesar de que no me gustaban inconscientemente y después me di cuenta de eso y dije, no, creo que tengo que cambiar algo aquí porque no puedo repetir algo que no me gustó. Correcto. Entonces, lo que es bueno, pues sí, pero lo que no me gustó a mí, que siento que no, de acuerdo a mi criterio, pues lo vamos erradicando, ¿no? Pero voy a eso que vamos como a ensayo y error y con el primero, ¿no? Sobre todo, con el segundo ya le tenemos más y el último, bueno, ya no le echamos como... Pero el primero es como a veces yo le digo a mi hijo, el grande, ¿no? Híjole, pues perdón, pero contigo aprendí. Y sí, así como tú dices, contigo aprendí, ¿no? Y ya, ahora sí que lo quise mal, pero fue con todo el amor, ¿no? Siempre. Pero sí, en ese tenor
de que no nos enseñan, porque pues si tú vas a ser psicóloga, te preparas para ser psicóloga, pero también deberíamos de prepararnos para ser padres, yo creo. Correcto. ¿No? Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, pues es un acto de voluntad, como tú dices, hay que prepararse para poder estar, nunca vamos a tener las respuestas, obviamente. Recuerdo mucho a mi esposo que decía cuando estábamos en el preescolar, fuimos a una plática de escuela para padres que existían y entonces tomamos toda una plática muy padre y salimos muy motivados y todo. Cuando llegamos a la tienda con los niños y entonces el tercero, el más chiquito, nos dice, en ese momento el más chiquito dice, quiero no sé qué, y nosotros, no, ahorita no es momento de, no, que quiero, no sé qué, y se tira y hace un berrinche, ¿no? Y decía mi marido, que venga el psicólogo y que me diga cómo le hago con esto, ¿no? ¿Cómo aterrizo todo lo que acabamos de aprender en este berrinche, ¿no? Entonces, es ahí donde te enfrentas a muchas cuestiones que no estás preparado, ¿no? Entonces, yo creo que el coaching que tú estás manejando, pues te va preparando precisamente para eso. Correcto. Y aparte tomando tu comentario, Conchita, ¿no? Como esta parte de tu historia, la duda debe de ser algo para ayudarme a reflexionar. Claro. Cuando dudo y me puedo cuestionar, esto es lo que a mí me hubiera gustado recibir, o esto es lo que yo recibí, o qué puedo hacer diferente, ahí estás en un proceso de coaching, que el coaching sería como una metodología mayéutica, es decir, a través de preguntas, pero preguntas pertinentes, preguntas poderosas, preguntas que abran posibilidades. Entonces, cuando un padre duda, bienvenida a la duda, abraza tu duda, claro, y a partir de ahí construye algo mejor. ¿Qué necesito? ¿Qué me querrá decir con el berrinche? ¿No? Entiendo que tu esposo te dijo, a ver, que venga el psicólogo y me diga cómo trabajo con el berrinche. Y finalmente, en ese momento, había un aprendizaje para ustedes. Claro. ¿No? Y obviamente darle contención y darle límites, porque eso es a lo mejor lo que estaba pidiendo involuntariamente. ¿Y qué hacemos? Nos entra ese miedo. Y ese miedo también hay que abrazarlo, es bienvenido. Ese miedo a la incertidumbre en la que tú referías. La incertidumbre es algo que nos cuesta mucho trabajo lidiar. Sin embargo, dentro del proceso de esta metodología que desarrollé, lo que pretendo es que las personas puedan preguntarse mejor para qué son padres y madres. ¿En dónde está afincado cuál es el pilar o la filosofía de su maternidad y paternidad? Si te fijas y pudiéramos hacer como un ejercicio de investigación, todos los padres dicen, porque quiero que mi hijo sea feliz, ¿no? Sí. Y más que un hijo sea feliz, es enseñarle a sentirse feliz. Y quien debe aprender es de los padres. Claro. Entonces, ¿cómo puedo sentir, cómo puedo moldear a alguien o educar a alguien o formar a alguien en la certeza, en la certidumbre, en el amor, en los límites, en la contención, si ni siquiera sé hacia dónde voy? Entonces, la premisa de este proceso, lo que quiere o lo que pretendo como un acompañante, porque finalmente es una decisión personal, es quitar la culpa. Nos hemos vuelto padres muy culposos, ¿no? Ahora las mujeres salimos a trabajar y a lo mejor no estamos todo el tiempo en nuestra casa y a lo mejor queremos compensar ese tiempo sintiéndonos mal o no poniendo límites o no diciendo que no. Claro. Aquí el proceso, Conchita, lo que pretende es generar una conciencia, abrir posibilidades, divertirte, enseñar algo en la vida, transmitir, ser un buen maestro de tu hijo, pero también permitir que tu hijo se convierta en un buen maestro de vida. Claro. Si es así, es una diada positiva. Sí, y fíjate que esto que mencionas de que, bueno, aparte de poder divertirte, ¿no? Y disfrutar esta parte de ser padre, porque es verdad, la mayor parte de veces se sufre, ¿no? Se sufre porque pues sí, hay una serie de dudas que tienes que tú tener un discernimiento entre lo bueno y lo que no es bueno para que entonces puedas tomar la mejor decisión. Y no copiando a lo mejor modelos nuestros o modelos de otros papás, que muchas veces es, pues a todos los dejaron, menos a mí, ¿no? Y tú dices, tú, híjole, a lo mejor estoy haciendo mal, no, pues sí que se vaya, ¿no? O sea, y a lo mejor todos están mal, ¿no? Y la que estaba bien eras tú, entonces como que a veces copias modelos también de otros papás que comparten la edad de tu hijo, ¿no? Y entonces claro, que tienen hijos parecidos, y entonces ahí es donde yo creo que, por eso yo decía, es importante porque cada familia tiene su particularidad, o sea, sí, claro, son mamá, papá, quieren formar hijos
con estos valores, otros dicen, no, a mí estos, yo le voy a dar más énfasis a esto, otros definitivamente, pues les llegaron los hijos. Correcto. ¿No? Y entonces, pues, ya están aquí, ahora qué hacemos, ¿no? O sea, en ese acto de voluntad a veces no no precisamente las familias están formadas así, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede responder pues a todas esas familias que son distintas, que tienen diferentes principios, que tienen diferente educación, que quieren pues algo diferente para sus hijos, ¿no? Todos queremos que sean felices, sí, pero como tú decías, que se sientan felices, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, pero pues hay que trabajar en uno. Correcto. Además hay que ver un poco como nuestra historia. Todos, así como tú me acabas de compartir, Conchita, tu mamá y tu papá hicieron cosas muy buenas. Tan es así que aquí estás conduciendo un programa, ¿no? Y a lo mejor hubo cosas que no te gustaron, ¿no? Que era como la corriente que se manejaba en ese entonces, ¿no? En esta casa mando yo y cuando tengas tú la tuya, entonces tú dirás. Yo creo que lo más importante en una familia es rescatar lo que a ti en ese momento te formó como alguien más alegre, más feliz, más empoderado, más seguro. Exacto. Y eso sí lo replico. Eso lo replico en amor y en un estado de conciencia mayor. Aquello que a lo mejor nos llegaban a comparar o mira, tu hermano corre más rápido que tú y todo, que no lleva una mala intención. No hay ningún padre que se levante, que yo conozca con la intención, con dolo, con mala voluntad. Pero lo que sí es importante es que un padre inconsciente o conscientemente que llegue a la paternidad o maternidad, cuando ya tiene un hijito, lo importante es decir, ¿qué quiero replicar en él? Entonces, sí necesitamos ver como nuestros modelos que tenemos, no nos cuestionamos quién nos enseñó a sentirnos felices, cuando nos enojamos a quién nos parecemos, cuando estamos tristes a quién evocamos. Todas esas conductas, esos patrones que traemos muy arraigados, sería importante cuestionarlos porque habrá cosas que sí necesito replicar y habrá otras cosas que en agradecimiento yo le devuelvo a mi familia, ¿no? Entonces, en ese ejercicio cuando yo hice este proceso y que tuve que darme cuenta como lo que yo había recibido, hubo cosas que yo aprecio, valoro muchísimo de mi infancia. Habrá otras que no me gustaron. Entonces, como no me gustaron, como sentí que no eran lo mejor para mí o que no se me acercaban a mi dignificación como persona, entonces yo las devuelvo. Entonces, cuando yo las devuelvo, yo ya no puedo replicarlas porque yo estoy consciente. Creo que aquí el gran secreto, Conchita, es estar consciente para la vida, consciente para lo que sí te gustó, consciente para lo que quieres dar, porque esa es la manera en que vamos a trascender en la vida. Así es. Vamos a ir a un corte, Teresita, y ahorita cuando regresemos, sí, me gustaría que ahondáramos un poquito más en la conciencia, que creo que, como tú dices, es la clave, y cómo hacer conciencia de que ahora soy padre y tengo pues esta realidad ahorita, ¿no? Padres de hijos adolescentes o de pequeños, de cualquier edad que tengan, ¿cómo me hago consciente, ¿no? Entonces, ahorita regresamos en un momento más aquí a su programa de Educación y Conciencia. Seguimos aquí en su programa Educación y Conciencia y estamos con la psicóloga Teresita García Adame, que ella es directora general de Corame. Y bueno, pues tiene una amplia experiencia en todo esto del desarrollo humano y estamos platicando del coaching para padres porque consideramos que es importante ya no hablar incluso de escuela para padres como en muchas instituciones se maneja, en donde tenemos pues pláticas que son buenas pero que quedan en pláticas y que a lo mejor llego muy motivada a mi casa y ya, ¿no? Y el coaching es como todo un seguimiento, o sea, todo un programa, ¿no? Pero hablábamos de la conciencia, ¿cómo hacerme consciente yo? Porque la verdad es que en estos momentos en donde corres al trabajo, dejas a los hijos en la escuela, te vas a trabajar, regresas, los recoges, vámonos a comer, voy y los dejo a la clase, o si tengo que regresar a trabajar, pues los dejo con quien tenga que dejarlos y me regreso, y todo es prisa, todo es córrele, todo es el fin de semana, pues hay que hacer todo lo que no puedes hacer entre semana la gente que trabaja. ¿En qué momento tienes ese tiempo de reflexión de
y de ponerte a hacer conciencia. ¿Cómo lo sugieres tú que se pueda hacer un padre de decir, a ver, tengo que hacer consciente esto para que me ayude? Porque cuando lo haces consciente es cuando podemos cambiar, como tú dices, transformar, trascender. Cuando lo tengo inconsciente, pues lo sigo repitiendo sin darme cuenta. Entonces, ¿cómo hacerlo consciente? Creo que ahí en tu pregunta está implícita la respuesta, Conchita. Vivimos muy deprisa. No tomamos como el tiempo, 2 minutos para preguntar, ¿qué le estoy proyectando a mi hijo? ¿No? O si quiero realmente ser padre o madre, ¿no? Porque a veces se imitan como los modelos, ¿no? Te recibes, a lo mejor estoy hablando hace de 50 años, te casas, tienes hijos, pero nunca te preguntas si realmente es algo que yo quiero, que realmente está dentro de mi plan de vida. Ya cuando tienes a tu hijito, ya tu plan de vida está esa criaturita que sí depende de ti y que depende para que tú lo acompañes en su formación y se convierta en una persona, bueno, ya es una persona, pero vamos a decir en una persona con todas las capacidades para poder desenvolverse en el mundo siendo interdependiente, buscando su autosuficiencia. Creo que aquí es, o desde mi perspectiva o desde este modelo de coaching, es poder hacer un momento y decir, ¿qué me gustó a mí? Recibir de mí, cuáles son como mis regalos que yo aprecio y qué no me gustaría replicar en él. ¿Qué tipo de historia me gustaría platicarle a él o a ella acerca de hasta de su nacimiento, de cómo llegó a este mundo? La vocación, Conchita, vamos a decir que la conciencia sería como prima hermana de la vocación. Y la vocación se despierta cuando tienes un motivante mayor. Hay 3 tipos de motivaciones, Conchita, que hasta este momento tiene el ser humano: la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la motivación trascendental. La maternidad y la paternidad tiene que ser una motivación trascendental, es decir, ahí tocamos con la parte mística de la persona. Es cuando tú ya, toda tu voluntad, toda tu atención, cambia tu vida positivamente, es un hito en tu vida, cambia positivamente. Entonces yo hago consciente que ya no nada más es un pensamiento a lo mejor centrado en mí, sino ya es un pensamiento colectivo. Cuando un padre o una madre empieza a pensar colectivamente, está siendo consciente de su maternidad y paternidad. Ok. Y comparando con estas familias que nos ven, por ejemplo, los latinos, ¿no? Tenemos más o menos un patrón en México de comportamiento de las familias, que sí ha cambiado a través de los años, va cambiando, pero estamos viendo que esto se repite pues, en América Latina, por ejemplo, ¿no? Es el mismo patrón que tienen las familias latinas comparadas, por ejemplo, con las familias que son estadounidenses, por ejemplo, no que viven allá. Puede ser que vivan allá y quieren copiar el patrón de allá, pero allá hay una manera, ¿no? Por ejemplo, a los 18 años, pues el niño tiene que ser independiente y vámonos a la universidad y ya, de hecho, los papás casi que le ponen la maleta en la puerta y adiós porque ya cumpliste 18 años, ¿no? Y aquí vemos hijos pues ya de más de 30 en casa. Entonces dices, bueno, ¿cómo comparas esa formación de pues esos patrones que se van repitiendo y que a pesar de que estemos tan pegados a Estados Unidos y que haya mucha gente, son muy diferentes, ¿no? Son como 2 premisas, Conchita, no hay ni buenos ni malos, porque si lo catalogamos como malo o bueno, entonces ahí ya le estamos dando un juicio de valor. Claro. Lo importante es decir, en realidad, ¿qué es lo que me gustaría que sí pasara en mi familia? Aquí las mamás mexicanas, y esto ya es como muy arraigado, como un paradigma, somos protectoras, nutridoras, y hasta decimos, tenemos como refranes, aunque yo no coma, pero que la bendición sí coma y no importa. Y hasta físicamente, ¿no? Como que la mamá mexicana tiene un arquetipo, ¿no? Y que ha ido evolucionando, obviamente. Y a lo mejor la mamá anglosajona o de otro punto tiene otra forma de ver la maternidad. Aquí lo importante no es, si yo vivo en otro país que a lo mejor es diferente a lo que se maneja en mi país o en mi sociedad o con lo que yo aprendí, aquí la pregunta sería, ¿cuál mirada o cuál perspectiva es la que en ese momento más se acomoda a las necesidades y motivaciones de tu familia?
en realidad no podemos comparar peras con manzanas. Son posturas diferentes, eso nos identifica como una cultura. A lo mejor a los 18 años en Estados Unidos que un jovencito ya tome las riendas de su vida, para ellos está bien. A lo mejor también yo puedo tomar ciertos rasgos de esa conducta para hacer de mi hijo alguien interdependiente. Más independiente, sí. Pero aquí tratamos también a nuestros hijos que tienen más de 30 años y quieren seguir viviendo con nosotros, ¿no? Porque los alimentamos, porque no tienen preocupaciones. Entonces ahí, fíjate, sería interesante, porque sería todo un tema, Conchita, preguntarnos ya si tenemos hijos mayores de 30 años. En realidad es lo que yo quiero, le estoy permitiendo a mi hijo que vuele y que se responsabilice de su vida, o todavía tengo una necesidad emocional no resuelta que necesito vivir a través de su propia vida. Que fíjate, ya sería todo un tema, ya Conchita. sería todo un tema, sí, claro, ya ahí tendrías que ver. Pero, por ejemplo, en los países europeos también es muy parecido. A los 18 años terminan la ESO, que le llaman, el bachillerato, y muchos ya se independizan. Correcto. Y se independizan y así lo ven como una normalidad, lo ven como parte de un ejercicio que es lo normal, entra dentro de su normatividad para ellos. Y a lo mejor aquí en este país es no, a los 18 años todavía está muy joven, todo muy verde, todavía no toma. Fíjate cómo es, sin llegar a malos y buenos, cómo es nuestra postura. Y ahí podríamos también abarcar dentro de esta metodología, Conchita, un proceso que es interesante. ¿Qué tanto confío en mi hijo? A lo mejor la persona que dice a los 18 años que te vaya bonito y que Dios te bendiga y en la universidad y sigo atendiéndote, o sea, sigo estando presente en tu vida, pero tú eres a partir de ese momento, tú eres ya un adulto como tal, a lo mejor en ese momento se le está un voto de confianza a esa persona. Aquí en este país, ¿qué tanto nosotros damos ese voto de confianza? Sí. No tenemos como nos gusta tener el control, somos un poquito más rígidos, también podemos ser más amorosos, más cálidos, más cercanos, ¿no? Me platicaba ese fin de semana a mi hija que amigos que tienen una universidad que vienen de otro país, viven 5 europeos y un mexicano. Y llegó la mamá mexicana y les hizo de comer para toda una semana, que me parece un acto de amor bellísimo, sí, claro. porque le está diciendo, ya vives aparte, pero vengo, te vigilo, te pregunto cómo estás, y no solo te hago comida para ti, sino le hago comida para todos. Y yo le decía a mi hija, eso es algo que le dijo uno de sus amigos europeos, eso es mucho de mamás latinas. Sí, qué bonito, me parece bellísimo. A lo mejor para ellos funciona de otra forma. El punto aquí es tener tu propio modelo de maternidad y paternidad que se acerque a tu motivación y a tu vocación trascendental en la vida. Ahí va conectado hasta la parte espiritual, Conchita. O sea, no es copiar ni decir, pues esto es aquí, sino es lo que para mí va a ser motivante. Aunque también tenemos como muchas miradas, Conchita, porque yo puedo observar a lo mejor otros modelos y decir, quizá no tome todo el modelo, pero esto me gusta, esto me agrada. Y esto lo pongo, el punto de la maternidad y paternidad no es replicar o imitar. El punto es que yo puedo tomar una referencia, pero le pongo mi esencia a mi perfume. A partir de ahí mi maternidad y paternidad es única. Y eso es lo bonito de este trabajo, que si hiciéramos un ejercicio de estudiar a todas las familias tenemos diferencias, por suerte, pero sí tenemos coincidencias. Y una coincidencia que deberíamos de tener las familias, sea aquí en Europa, en Estados Unidos, en donde nos hacen el favor de ver, Conchita, sería permitir y hacer y formar y educar personas para que tomen buenas decisiones en la vida. Eso es como muy importante enseñarles, ¿no? Pero tendrían que tener nuestro ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, somos modeladores. Desde ahí tendríamos que modelar cómo tomar buenas decisiones nosotros como padres. Correcto. Fíjate, hay un ejercicio cuando hago como trabajos o cursos para empresas y que hablamos, no sé, de inteligencia emocional, hago ejercicios como cuando tú te enojas, y yo te preguntaría, Conchita, cuando tú estás alegre, ¿a quién te pareces? ¿A tu mamá o a tu papá? A mi mamá. Fíjate qué increíble, y no lo tenemos consciente. Yo te digo, si un día estás enojada, ¿a quién te pareces más? ¿A tu mamá o a tu papá? A mi papá.
Todo lo bonito es la mamá. Sí. Así lo decía mi mamá. Sí. Todo lo bonito es de mi familia, todo lo que no le gustaba era de la familia de mi papá. Fíjate, increíble, Conchita. Tenemos tantos paradigmas tan arraigados que ni siquiera los cuestionamos. Fíjate qué bonito. Si tú cuando estás contenta te pareces a tu mamá, entonces, Conchita, si tú quieres enseñar a tus hijos a que sean alegres, ahí sí toma el modelo de tu mamá. Fíjate qué hermoso. Y si tu papá te enseñó a enojarte, que también me parece bellísimo, porque también es válido y ese es un proceso de crecimiento que todos necesitamos, claro. ¿Qué cosas harías diferente para no mejor? Si no te gustaba cómo se enojaba tu mamá, decir, gracias por enseñarme a enojarme, gracias por decir no, gracias por decir ya basta, pero yo ya le pongo mi esencia. Claro. Eso es lo que pretende esta metodología. Que hagas consciente esos regalos emocionales, pero que repliques desde tu esencia. Ok. Pues mira, Teresita, se nos ha acabado el tiempo. Y qué lástima, Conchita. Sí, el tiempo pasa corriendo aquí. Y sí me gustaría que pues en otro programa platicáramos pues de esos temas que tocas en este diplomado, que se me hacen muy interesantes para una familia que está necesitando respuestas, ¿no? Entonces, pues en el próximo programa me gustaría que pudieras platicarnos el modelo en sí, todo cómo está, y que, bueno, pues la gente que nos ve pudiera tomar pues esos pequeños tips que estás dando ahorita y que nos están pues dejando pues mucha luz, ¿no? En cómo ser padres. No importa que nuestros hijos pues ya hayan crecido y ya la hayamos regado feo, no, pero o hayamos dado nuestros aciertos, pero todavía seguimos siendo padres hasta el día que pues nuestro Señor nos lleve, ¿no? Entonces, correcto. Así es que todavía tenemos oportunidad. Así es que nos vemos pues en agradecerte y nos vemos en una semana más en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.